Jehová es mi pastor, ¿verdad? El Salmo 23. Padre, pedimos ahora que tu palabra salte con vida, con poder de estas páginas, señores, y arraigue a nuestros corazones y tu mensaje sea recibido con nosotros, por nosotros con poder. Sabemos que tu Santo Espíritu es el poder detrás de tu palabra. Pedimos que nosotros con entusiasmo, con ánimo, podamos recibir el mensaje que nos afecte y podamos nosotros usar tu palabra para servirte mejor y ser más como nuestro Señor Jesús. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice así pues: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A través de los siglos, el Salmo 23 ha sido usado por el Espíritu Santo para consolar, para fortalecer, para llenar de esperanza a almas sin número. Es un salmo realmente extraordinario, como lo acabamos de leer una vez más. Es extraordinario para el corazón del hombre, de tal manera que muchos hasta lo atan a la superstición. Como dice una página en internet, y cito: para empezar debemos tomar una Biblia, buscar el Salmo 23 y leerlo en alta voz. Una vez. Si consideras necesario, léelo varias veces hasta que sientas que las palabras tienen efecto en ti. Si estás pasando por momentos de dificultad, peleas en tu hogar o cualquier otro problema, deja la Biblia abierta en la página del Salmo 23 y consíguele un lugar especial encima de una mesa o en una repisa cerca de la entrada de tu hogar. Cada vez que lo necesites, puedes invocar este salmo al levantarte por las mañanas o antes de acostarte, cuando vayas camino a tu trabajo, en cualquier otro momento. Asimismo, hay personas que lo copian en una hoja y lo guardan en sus carteras solo para cargarlo consigo. El Salmo 23 no es mágico, no es superstición, es un mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Un mensaje que tiene que ser recibido por nosotros. Nada en la Biblia es mágico. Sus palabras tienen poder si nosotros las asimilamos y las vivimos. Y claro que es un poder que transforma, es un poder milagroso, pero no es mágico, no es superstición. Como palabra de Dios que es, este salmo expone verdades sobre Dios y el cuidado particular que Él tiene de sus hijos. David se pone como ejemplo. Él dice: Jehová es mi pastor, y habla de las características de Dios. Estas verdades son reales para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que por la fe han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador de sus almas y como Señor de sus vidas. Aquellos que por la fe siguen al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Aquellos que entienden que no hay otro redentor ni corredentor. Él es el único y todo suficiente. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Él.
Para muchos, el año 2019 fue particularmente difícil, lo sabemos. Pero ¿fue Jehová tu pastor durante ese año, este año pasado? Pues Él sigue siendo el pastor. Él sigue siendo Jehová. Él sigue siendo Señor y Dios. Él te pastoreará este año también. Amén. Es así, es verdad que mientras estamos viviendo nuestra vida día a día, vienen tormentas a nuestras vidas que parecen mostrar que nuestro pastor nos abandonó. Pero sabemos que no es así. Jehová es el pastor eterno por intención propia. Él ha decidido ser el pastor eterno de nuestras almas y vidas. Encontramos este Salmo 23 y aparentemente las circunstancias detrás de este Salmo parecen ser que fue escrito durante la persecución que él estaba recibiendo de parte de su hijo Absalón. Esa rebelión de Absalón en contra de su padre, el rey David, donde él estaba siendo echado de Jerusalén, tuvo que huir por su vida. Y parece que en esas circunstancias David está recordando cuando él mismo era pastor y como él cuidaba de sus ovejas de forma tierna, y lo tierno que él era, lo pendiente que estaba de cada una de sus ovejas, y cómo las defendía y cómo las cuidaba y cómo las llevaba a través de pastos para estas ovejas. Este salmo vemos que para David Jehová es el pastor, que Jehová es el rey anfitrión y que Jehová es su deleite. Ahí, si nosotros vemos el Salmo comienza con el versículo 1 como mencionando a Jehová y termina el versículo 6 mencionando a Jehová. Y ahí en esos dos versículos él presenta verdades que son eternas, que son permanentes. Y todo lo que está entre esos dos versículos son situaciones momentáneas. Y también Él nos cruza a través de diferentes lugares. Él nos lleva al campo donde hay pastos deliciosos, pastos verdes, aguas de reposo, hay valles, hay sendas. Y después nos lleva a una casa, la casa del rey, donde hay una mesa, hay provisión, hay copas, hay personas alrededor disfrutando de esa comida. Y las ideas, y hay muchas ideas que están dentro de este salmo que nos comunica el Señor, la idea de reposo o descanso, la idea de cuidado, de consuelo, de dirección. También dice que hay tribulación en la vida del creyente, pero que Jehová es la seguridad y es la protección. Habla de la presencia de Dios, habla de aliento, del favor de Dios, de la bondad de Dios, de certeza y confianza. Pues quisiera que nosotros caminemos a través de este salmo, de primero contemplando que Dios ciertamente es el pastor, ha sido el pastor eternamente y será el pastor eternamente. Lo fue este año que acaba de terminar y lo es este año 2020, aun cuando podamos comenzar el año con tribulaciones. Por ejemplo, anoche o esta madrugada recibí una llamada de mi hija a las 3 de la mañana. Había un ladrón que se estaba robando algo de la casa y gracias a Dios no entró a la casa, pero sí se robó la laptop de Andrés y ellos hicieron tanta bulla que parece que el ladrón dejó la laptop atrás y salió sin nada en las manos y se pudo recuperar. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor, porque Jehová nos cuida.
a pesar de, y vamos a ver todo esto. Y es interesante, estimados, que aquí David invoca a través del Espíritu Santo a Jehová. Jehová es el pastor. ¿Quién es Jehová? Recordemos quién es Jehová. Él está diciendo que este Jehová es su pastor. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el creador de todas y cada cosa. Él es tu creador. Él es el creador de absolutamente todo. Él es el que colocó cada pieza en su sitio, el que creó la posibilidad de nosotros contemplar la belleza y el orden. Él es la fuente de la belleza y el orden. Él es Jehová, Él es el verdadero, el único. Él es el diseñador de cada mecanismo orgánico, por más minúsculo que sea, el que colocó toda complejidad irreducible y necesaria para la reproducción y sostenibilidad de las especies. Es fantástico, es asombroso leer sobre estas cosas, sobre la creación de Dios en estos organismos minúsculos, lo complejo que son, lo organizado que trabajan, los mecanismos que tienen, que tienen una complejidad irreducible. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de las partes que haga falta, el mecanismo no funciona. Todo tiene que estar presente al mismo tiempo. Todo tiene que estar ahí al mismo tiempo. Esto naturalmente es algo que los mismos evolucionistas no pueden explicar y buscan todo tipo de excusas. Pero la verdad es que estos mecanismos, sin todas sus partes, no pueden. ¿Quién colocó todo eso ahí en el momento de la creación? Fue nuestro Dios, fue Jehová, que es el pastor de David. Él es el Todopoderoso, el que existe por sí mismo y habita la eternidad, el que todo lo conoce y nada lo sorprende, el que no tiene comparación ni adversario que se le iguale. Él es Dios que tiene poder sobre la vida terrenal y sobre la muerte terrenal. El que tiene poder sobre la vida eterna y la muerte eterna también. Él es Padre que cuida de su creación, que provee para los pajarillos y que viste los valles con hermosura. Él es Jehová. Recordemos de quién David está hablando. Él es quien tiene la primera y la última palabra. Él es el principio de todas las cosas y su fin también. Él es Jehová, el eterno, el majestuoso, el glorioso, el que se paseaba en el huerto al aire del día con Adán y Eva, y el que caminó con Enoc, el que juzgó con toda justicia el pecado abominable del mundo, el que preservó un remanente en el arca y levantó un pueblo propio y peculiar desde el pacto que él sostuvo con Abraham. Él levantó a Moisés para redimir a su pueblo y los colocó en tierra que fluye leche y miel. Él es Jehová, el que pactó con David y le preservó descendencia eterna en el Mesías. Este Jehová, el único Dios verdadero, dice David, Él es mi pastor. ¿No es eso glorioso, hermanos? Es su decisión, es su iniciativa. Él es el que toma la decisión de ser pastor. Nosotros somos sus ovejas. Para el rey David y para ti, este es un tema personal. Porque David dice, Él es mi pastor. Yo quiero ser oveja de este pastor. No todo el mundo puede decir eso. Todo el mundo puede decir Jehová es un pastor, Jehová se manifiesta como la figura de pastor, pero Jehová es mi pastor, es algo personal. El Hijo de Dios, el que se ha convertido a Cristo por la fe, es el único que puede realmente decirlo con verdad, con certeza. Jehová es
mi pastor. Siempre ha sido la intención de Dios tener una relación personal, porque Él es Dios personal. Y ya mencionamos cuando Él se paseaba al aire del día con Adán y Eva en el huerto, pero también caminó con Enoc, le dio gracia personal a Noé, llamó a Abraham su amigo, hablaba con Moisés cara a cara como cualquiera habla con su compañero, dice la Escritura. Le dio a David un corazón conforme al suyo. Además de todo, Él mismo se hizo hombre y se vistió de humanidad y nos visitó para ser nuestro Salvador personal. Y al final, Él vendrá por nosotros, para que siempre estemos con Él, porque Él es Dios personal. Y Jehová es pastor. Y David dice, Jehová es mi pastor. Y como pastor fiel, como pastor correcto, Él siempre está presente. El pastor no abandona sus ovejas. El pastor identifica dónde está el mejor y más adecuado pasto. Y si es necesario, el pastor lleva a las ovejas a través de extensos caminos para alcanzar esos pastos. Leía yo sobre un caso en particular de un pastor que llevó a su rebaño de varios de miles de ovejas durante 2 semanas, llevándole por hasta un pasto enorme que le habían prestado. El camino fortalece las ovejas, el pasto las nutre. Jehová es mi pastor. Pero es verdad que hay lugares sombríos. En Judea hay los llamados wadis, hay muchos por toda esa área. Los wadis que son cauces de ríos secos. A veces tienen agua cuando llueve mucho, pero normalmente están secos. Y esos wadis están de un lado y del otro con montañas altas donde se esconden fieras y ladrones. Y es verdad que son lugares algo sombríos y a veces hay que cruzar a las ovejas, al rebaño por esos lugares para llegar a pastos deliciosos. Ahí existe la posibilidad de ataques, tanto de fieras como de ladrones, de criminales que pueden arrebatar alguna de las ovejas y llevárselas. Y es verdad que las tormentas llegan al rebaño. Y las tormentas llegan al rebaño mientras el rebaño está en el día a día pastando. El pastor también sufre la misma tormenta. Porque el pastor, cuando llega la tormenta, no se va y no se esconde, sino que se queda, permanece con las ovejas para mantenerlas a salvo. Y esto es muy interesante, mis hermanos. El mismo David decía que mientras él pastoreaba a sus ovejas, a veces se presentaba un oso o un león que arrebataba alguna de las ovejas. ¿Y qué hacía David? Dice que le caía atrás y libraba a la oveja del león o del oso. Y dice que si el león o el oso se volvían contra él, que él los agarraba de la quijada y los mataba. Él defendía a las ovejas. Ahora es lo que eso significa, mis hermanos. Es que es verdad que hay leones y hay osos que sí arrebatan ovejas, sí las hieren. Eso fue lo que decía David. La arrebataba, eso significa que la hería, le clavaba los dientes y se la llevaba y quizás hasta le arrancaba algún pedazo. Pero ahí estaba David para librarla y después curarla.
Jehová es mi pastor. Y Jehová se expuso a la peor de las tormentas y al más feroz de los leones o de los osos para colocarnos a nosotros a salvo. El Señor se hizo hombre y sufrió la muerte. Y el Padre sufrió la muerte de su Hijo inocente para colocarnos a nosotros a salvo por la eternidad. La idea de Dios como pastor es muy común a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo también, claro que sí. Isaías 40:11, por ejemplo, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y nosotros conocemos el Salmo 80 y lo cantamos también. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y venga a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En Ezequiel 34 también dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su lugar de descanso y abrigo. Allí dormirán en buen redil, en sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Dice el Señor aquí en Ezequiel que él levantará a David, a su siervo David. Bueno, Ezequiel fue escrito casi 300 años después de la muerte de David. Esta es una profecía sobre el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es Jehová. Y el Señor Jesús es nuestro pastor. Juan capítulo 10, versículo 14, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En Hebreos 13, 20, él dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y también dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces en estos pasajes vemos que Jesús es el buen pastor, el gran pastor, el pastor y obispo de vuestras almas, el príncipe de los pastores. Jehová es mi pastor. ¿Es Jehová tu pastor? Él es el pastor y será pastor este año 2020 también. Venga la tormenta, muchos están con miedo sobre lo que va a suceder en mayo con las elecciones. Sí, humanamente pudiéramos preocuparnos algo, pero recordemos, tenemos a un pastor.
a un pastor que nos guía y nos cuida y nos libra. Tenemos a un pastor que sí, a veces permite que haya heridas, pero él siempre sale a librar a sus ovejas y a curarlas. Pero en el versículo 5 vemos que él cambia la imagen, deja la imagen de pastor y pasa a la imagen de un rey anfitrión. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios es también el rey anfitrión que invita a David a estar en su mesa, mostrando su favor para con él. Dice aquí que es Dios mismo quien adereza, quien prepara mesa para David. Dios es el rey. Él mismo decide prepararle mesa a David. Y esto hacían reyes y hacían, ¿cómo se llama? Personas, siempre se me olvida esa palabra, las personas que reciben a los huéspedes, hospedador, ¿verdad? Esa palabra siempre se me olvida. Cuando los reyes querían mostrar su favor públicamente a alguna persona. Ustedes se acuerdan, el mismo David lo hizo con el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, Mefiboset. Dice, ven, siéntate a mi mesa. Y lo sentó a su mesa y lo alimentó de su propia comida, mostrando su favor. Y todo el mundo sabía que ese era el nieto de aquel que trató de asesinarlo múltiples veces. Sin embargo, David mostró favor para con Mefiboset. ¿Ustedes recuerdan a José cuando estaba sobre Egipto? ¿Qué hizo él cuando finalmente se reveló a sus hermanos? Los recibió a su mesa. Y todo el mundo, él quería que todo el mundo supiera que ellos eran favorecidos porque eran sus hermanos. Y de manera muy particular resaltó, enfatizó o favoreció aún más a Benjamín, su hermano menor. Dice aquí David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de aquellos que me afligen. Y ciertamente tenemos situaciones donde somos afligidos y angustiados. Ciertamente hay situaciones como estas, pero el Señor es el que adereza la mesa. El Señor como Rey es el que provee protección y provisión. David está diciendo aquí, mis enemigos verán con sus propios ojos tu favor hacia mí y temerán y se recogerán. En presencia de mis angustiadores, él dice, sus angustiadores son sus adversarios, son sus enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Bueno, entienden los peritos que se trata de ese tiempo cuando Absalón lo estaba persiguiendo. Pero David estaba en una situación tal que no podía confiar prácticamente en nadie, porque todos los que estaban alrededor de él podían traicionarlo en cualquier momento. No podía confiar en nadie. ¿Quiénes eran estos enemigos? Hay varias posibilidades. Probablemente sus enemigos estaban por doquier entre el pueblo, difícilmente identificables, pero pudieron testificar del favor del rey para con él. Eso más o menos la imagen que él está tratando de demostrar. Sus enemigos quizás lo siguieron hasta la presencia del rey, su hospedador y protector. Sus enemigos estaban entre los que sentaban a la misma mesa del rey y presenciaban el favor y protección del rey para con él. Claro, todo esto es una imagen que él está tratando de proyectar, no es algo literal. Porque sucedía esto. A veces el rey tenía sus enemigos sentados a su mesa.
gente que lo estaban dispuestos a traicionar, que estaban planificando asesinarlo. Los reyes pasaban por esas cosas. Los que le afligen a sus espaldas. Pero aquí él está comunicando un mensaje de paz. Yo estoy en la mesa del Rey de Reyes. La mesa del Rey. Y David está aquí comunicando que él ahí podía encontrar paz, seguridad, descanso. Él estaba recibiendo el favor del Rey. Él está diciendo, si es en el campo, Jehová es mi pastor. Si es aquí en el palacio, Jehová es mi Rey. Y aquel que me ha invitado a estar a su mesa, el que ha preparado mesa para mí, el que ha preparado provisión para mí, el que tiene en alerta a todos los guardias para protegerme a mí. Jehová es mi pastor, Jehová es mi Rey y protector. El Salmo 4 comunica algo parecido. Versículo 8, en paz me acostaré, a pesar de estar lleno de enemigos por doquier, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es verdad que hay enemigos, pero mi vida y mi muerte está en las manos de Jehová. El Salmo 3, versículos 5 y 6 también dice, yo me acosté y dormí. ¿No es fabuloso? Me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Es eso fabuloso? Confianza total. Él está en el palacio del rey. Él está recibiendo la provisión del rey. Él está viviendo en la comodidad del palacio del rey. Él tiene la protección del rey. Entonces él dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ungir la cabeza con aceite, aquí no se refiere al ritual que se utilizaba para ungir a los reyes, a los sumos sacerdotes y a los profetas. Aquí está hablando de una especie de perfume que los hospedadores le ponían a las personas que ellos querían favorecer. ¿Ustedes recuerdan con el Señor Jesús? La mujer que llevó el perfume y lo llenó de perfume de arriba abajo. Y el Señor en Lucas 7, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Era una forma de honrar al huésped. David se sentía honrado. Se sentía un lugar especial en la casa del Rey de Reyes, de Jehová su pastor. David se consuela en que el mismo Rey de Reyes que lo invita y recibe a su mesa, en su casa, recibiendo su provisión y estando bajo su protección, él se consuela. Pero el versículo 6 termina con un sentido de aliento y esperanza enormes también. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa palabra ciertamente en
en el original lleva la idea de una certeza tal que se pudiera traducir de esta manera: sí, el bien y la misericordia me seguirán. O sea, esa certeza, sí, el bien y la misericordia me seguirán. Cuánta certeza, cuánta esperanza tenía David en Jehová su pastor. Dice el bien y la misericordia. El bien es lo que es agradable, lo que es valioso. La misericordia es el amor perdonador de Dios, su cuidado amoroso, el favor tierno de Dios, la fidelidad a sus promesas de perdón. David dice: me acompañarán sin falta el resto de mi existencia aquí en la tierra. Y él estaba en la casa de Jehová y quería permanecer en la casa de Jehová. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero ¿por qué moraré por largos días en la casa de Jehová? Porque el bien y la misericordia me seguirán. Y esa palabra seguirán es interesante. Normalmente esa palabra tiene como sujeto a los enemigos. ¿Quiénes son los que persiguen? Son los enemigos. Y esa palabra es muy fuerte en el original y tiene el sentido de perseguir. ¿Y cuál es el juego que está utilizando, de ideas que está utilizando David aquí? Aquí tengo a mis enemigos que me están persiguiendo literalmente. Me están expulsando de mi palacio, de mi reino, de mi casa, de mi familia. Me están tirando a la calle. ¿Por qué? Porque me están persiguiendo mis enemigos. Pero David aquí dice: sin embargo, bajo el cuidado de Dios, de Jehová mi pastor, mi rey anfitrión, ¿quién me va a perseguir a mí? No son mis enemigos, son mis aliados, el bien y la misericordia de Dios. Esos son los que van a estar persiguiéndome a mí como guardaespaldas. Spurgeon mira a estas dos cosas y dice que son como ángeles mellizos que están ahí guardando a David, como si fueran guardaespaldas o los famosos ángeles de la guardia. Están cuidando a David en la casa de Jehová. Aquí me trajo Dios. ¿Por qué David está en la casa de Jehová? Porque fue invitado por el rey a estar ahí. Él está en la casa de Jehová porque Dios, el rey, le aderezó mesa. Le invitó a estar en su presencia. Lo invitó a estar bajo su cuidado y su protección. Por eso David está en la casa de Jehová. Aquí me trajo Dios y aquí me mantendrá. Nadie puede venir a la casa de Dios si Él no es quien le trae. ¿Recuerdan eso? Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan capítulo 6 dice el Señor Jesús que nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Entonces nadie puede venir a la casa del Padre por sus propios medios, por religiones terrenales, por filosofías. No, es Cristo Jesús quien le trae al Padre. Y así Él ha venido. Y lo interesante, hermanos, es que Dios no juega con los corazones ni con las almas. El Señor invita a cada uno que a través de Cristo pueden venir a su casa y permanecer eternamente y para siempre con Él. A través de Cristo Jesús, el Salvador, el Redentor, el único y el todo suficiente. Y si Dios lo trae, es para permanecer, no es para devolverlo. Porque el Señor está salvando a pecadores y Él sabe que es a pecadores que está salvando.
Es a pecadores que Él está recibiendo como hijos. Es a personas que han estado toda su vida pecando y van a pecar. Aun cuando Él les reciba como hijos, vamos a caer en pecado. Ya no vamos a vivir en pecado, pero sí vamos a caer en pecado. Y de vez en cuando vamos a traicionar la santidad de Dios. Pero ¿por qué Él hace todas estas cosas? Hay algo interesante en el versículo 3. Dice que es por amor de su nombre. Es por amor de su nombre. Él decidió, Él tomó la iniciativa, la intención de ser el pastor, de ser el Salvador y el Redentor, el protector, el Rey anfitrión, es de Él. Y Él, por amor de su nombre, por causa de su reputación como Dios santo, Él no va a echar para atrás. Y esa inmutabilidad de Dios es nuestra esperanza y nuestra seguridad y nuestra certeza. Esto nos recuerda el Salmo 27 y el Salmo 63, donde él dice: una cosa he demandado a Jehová, dice David, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el 63 dice: Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Sí, el bien y la misericordia de Dios está implicado, ¿verdad? Que es de Dios. Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí no está diciendo que Él va a venir a la casa de Jehová cada día a adorar. Él está aquí diciendo: no, yo quiero morar en la presencia de Dios, porque Dios es mi deleite. Y eso es lo que yo busco, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir de su sabiduría. Dios hace la invitación para estar en tu casa. ¿Aceptas en su casa? Yo acepto, yo permanezco por su gracia y me deleito en su presencia, dice David. Un teólogo alemán de nombre Stark nos recuerda que los creyentes encuentran en los pastos del Evangelio no solo satisfacción, sino también tierno descanso. Y así es. Cuando pensamos bien lo que es el Evangelio, que Dios salva al pecador que está condenado y camino a la eternidad en el infierno, y Dios lo rescata y lo coloca a su mesa, bajo su protección, con su provisión, total seguridad eterna, tierno descanso. Y mientras nosotros vivimos día a día, recordemos, hermanos, que los verdaderos creyentes son como una oveja en el rebaño de Dios, un huésped en la casa de Dios y un hijo, un huésped a la mesa de Dios y un hijo en la casa de Dios. Lamentablemente, aún la gente piadosa, gente buena, sufren, pero son librados de los valles o del valle de sombra de muerte. Ellos encuentran consuelo en tres verdades: que Dios mismo les guía, que el Señor permanece con ellos y que el Señor les ayuda.
Y entenderemos, hermanos, que el bien y la bondad, la misericordia, la alegría harán entrada a nuestras vidas, sustituyendo a los perseguidores, por así decir, cuando nosotros renunciemos totalmente a nosotros mismos para descansar totalmente en la dirección de nuestro Dios, en su cuidado y en su instrucción. El mejor consuelo, dice el comentarista Lang, cuando estamos en dificultades, es la certeza de la cercanía de Dios en nuestras vidas. Saber que Dios está ahí, que no nos va a abandonar. Que Él es nuestro pastor, que Él nos ha invitado a su mesa y ha desplegado la provisión y la protección en nuestro favor. Es verdad que vienen tormentas que parecen mostrar que el pastor nos abandonó, pero recordemos, Él es el pastor eterno por intención propia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nosotros podemos recordar una vez más que tú eres Jehová, el pastor, y para David es su pastor, y para nosotros por la fe, oh Jehová, tú eres mi pastor, por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, para Cristo Jesús. Quizás esta mañana tú has traído a este salón para estar entre nosotros a alguien que todavía no ha tomado la decisión de entregarse totalmente a ti, que ha experimentado tu favor, que ha vivido y ha sido beneficiario de tu favor, de tu misericordia, del bien, de tu cuidado, como tú pastoreas, como tú provees, como tú cuidas, como tú amas. Pero no han tomado la decisión una vez y para siempre de entregarse a Cristo Jesús para ser hechos hijos de Dios. Quizás quieras, oh Dios, salvar esta mañana a alguien para gloria de tu nombre. Si estás aquí esta mañana, no te has convertido a Cristo todavía y quieres convertirte al Señor Jesucristo. Él es el buen pastor y Él quiere recibirte como oveja de su rebaño. Te animamos a que tomes esa decisión. Y si no sabes bien, si no estás bien claro qué hacer, queremos ayudarte, queremos orar contigo, aclararte quizás alguna pregunta, alguna inquietud. Pero yo quisiera orar por ti si estás aquí esta mañana y quieres entregarte al Señor Jesús. Yo quisiera orar por ti. Si deseas hacerlo, yo no te voy a avergonzar, pero quisiera que levantes la mano para yo poder orar por ti. Si quieres entregarte al Señor Jesús hoy, recibirle como Salvador, como Pastor, como Señor, déjame ver tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Amén. Veo tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo tu mano. Voy a orar por ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Si deseas hoy entregarte al Señor. Hermanos, un momento, por favor. Si deseas entregarte al Señor, déjame ver tu mano. Quiero orar por ti. Bien, Padre. Tú ves el corazón, lo que nosotros no podemos ver. Tú viste la mano levantada y nosotros también. Oh Señor, te pedimos que en tu gracia tú recibas esta alma
para que entienda perfectamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te reciba a ti como pastor de su alma, el buen pastor. Y Señor, que tú le recibas en su familia, en tu familia, como hijo, como hija. Pedimos que cualquier duda, cualquier inseguridad, cualquier inquietud que tenga, tu Santo Espíritu, Señor, le aclare a través de tu palabra. Pedimos que tú le guardes, que tú le protejas, que tú le cuides y guíes sus pasos. Ahora me dirijo a la persona que levantó las manos. Nosotros quisiéramos orar contigo también. Si nos permites, quisiéramos tomarnos un momento para orar contigo. Una hermana que pueda orar contigo. Me gustaría que nos permitieras que eso pasara. ¿Sí? La persona que levantó la mano, si pudieras mirarme, ¿ok? Y si aceptas, alguien va a orar contigo, ¿está bien? ¿Sí? Amén. Le voy a pedir a una dama que por favor se acerque. ¿Okay? Bien. Señor Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos presentes, gracias por el tiempo de adoración y alabanza. Gracias, oh Dios, que nosotros podemos hacerlo esto libremente. Y Señor, tu mensaje es glorioso, que tú eres nuestro pastor. Sea el nombre de Cristo exaltado y glorificado siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.